¿Por qué la Universidad de la Nueva Era es única? La UNE no es una institución educativa convencional. Estamos forjando un modelo educativo único que trasciende los paradigmas tradicionales. Nuestro enfoque se basa en sólidos principios y valores, como la armonía social, la colaboración, el respeto y la sustentabilidad. La UNE está marcando historia en la transformación de los modelos educativos a nivel internacional, a través de su propio modelo educativo y de la organización del Congreso Internacional de Educación Holística, con el propósito de fomentar una nueva educación en los niveles escolares y promover una educación para la vida en libertad, la creatividad y la trascendencia, formando personas que lleven una vida plena, contribuyan positivamente a la sociedad y se conviertan en personas integrales, compasivas y conscientes de sí mismas. Nuestro máster en el espectro de la conciencia humana y universal es nuestra joya de la corona. Aquí, nuestros estudiantes no solo potencializan sus dones personales, sino también aprenden a intervenir y resolver situaciones desde múltiples perspectivas, impactando positivamente a sus comunidades y sociedad en general, obteniendo además el bienestar físico, emocional, social, espiritual, intelectual y financiero. Como egresado no solo serás un profesional competente, sino también un líder del cuarto sector económico que es la economía del futuro, basado en producir bienes y servicios con un impacto positivo y saludable en la sociedad. Nuestros egresados estarán preparados para construir este ecosistema. ¿Estás listo para sumergirte en este mundo de autoconocimiento y transformación? La Universidad de la Nueva Era te invita a dar el primer paso. Tu viaje hacia la conciencia y el éxito comienza aquí. Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo día del Congreso. Les damos la bienvenida. En el Congreso hemos decidido presentar a los ponentes desde la parte humana. Hoy me toca presentar al profesor Juan Antonio López Benedi, de España. Soy un ser humano comprometido con los valores que nos dignifican y formado académicamente para desarrollar herramientas que nos ayuden personal y socialmente a construir humanidad de corazón. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Ya empezamos, ¿no? Sí. ¿Compartimos la presentación, profesor? Sí, Perfecto. la tenéis vosotras, entonces. Ok. Bueno, con esta presentación, lo que yo me planteo es asentar una serie de elementos conceptuales para luego construir un modelo de educación holística. Es una propuesta, por supuesto. Y en este sentido, creo que es importante distinguir entre instrucción, formación y educación. Ayer el profesor Carlos González hablaba de instrucción y educación, pero me parece que cuando se refería a educación se necesitaba matizar más. Por eso he introducido este elemento de formación. Con respecto a la instrucción, aquí pongo que la instrucción es una forma de transmitir conocimiento con una serie de valores ajenos rígidos. Esto no necesariamente es malo. De hecho, para todos es algo muy útil que nos den unas instrucciones cuando compramos un teléfono nuevo, una televisión, un microondas, cualquiera de los aparatos que tenemos actualmente en nuestra casa. Necesitamos tener unas instrucciones, ser instruidos sobre la forma de uso. En la instrucción, pues también es importante cuando lo aplicamos a los seres humanos, dar una serie de elementos claros, marcar límites, determinar reglas que pueden llevar a adoctrinar. Pero ahí es donde está el límite que es importante que nosotros pongamos. Sin embargo, no debe desestimarse la instrucción. Por ejemplo, en los niños pequeños deben ser instruidos, como también ayer el profesor Carlos González hablaba en cuanto a la alfabetización. No se pueden generar dudas o plantear un sentido crítico con respecto a los elementos básicos del lenguaje, de conocer las letras para poder luego leer o escribir, y también
con respecto a las matemáticas para poder hacer algún tipo de operación aritmética o de otro tipo. Esto tiene una serie de reglas determinadas, fijas, que deben quedar muy claras. Por lo tanto, la instrucción siempre nos está enfocando a una forma de determinación concreta, directa, que no admite alternativas. Por lo menos en esta fase. Y es importante que así también, si nosotros queremos aprender cualquier arte, por ejemplo, cualquier técnica, necesitamos tener una instrucción clara para que a partir de ahí podamos pasar después a la formación. Y en la formación sí tener después una reflexión, una visión de los conocimientos reflexiva y crítica que nos permitan habilitar usos y aplicaciones. La instrucción, por lo tanto, sería de mucha utilidad cuando nosotros somos usuarios de un determinado sistema, de una determinada tecnología. La necesitamos, porque si no, la tecnología hoy también tiende a ser muy compleja y si no tenemos unas instrucciones claras, pues nos sería casi imposible el aprovecharla. Cuando se plantea la formación es cuando nosotros estamos planteándonos desarrollar una profesión, por ejemplo, desarrollar un rol en el que ya no solo somos usuarios o no estamos siendo preparados como usuarios de un proceso o de una serie de reglas básicas, sino que vamos a entrar en el uso y aplicación de esos elementos que hemos recibido a través de la instrucción, ya con un sentido más amplio y mejorable. Cuando nosotros nos formamos, por ejemplo, en el caso de un teléfono, si nosotros compramos un teléfono nuevo, pues necesitamos una instrucción para poder usarlo. Cuando nosotros sabemos usarlo, a lo mejor queremos hacernos expertos y poder entrar en el funcionamiento o en arreglar el teléfono si se estropea o el dedicarnos profesionalmente a esa actividad. Entonces necesitamos una formación que nos dé los elementos clave para poder entender cómo es el teléfono, qué elementos tiene, cuándo entra en crisis, cuándo entran en crisis esos elementos, cuándo se estropea y cómo podemos repararlo. Todavía en la formación podemos ir en un grado mayor, porque entonces podemos generar una investigación que nos permita mejorar esa tecnología, que es lo que normalmente ocurre en los procesos de investigación en tecnología. Ya no nos quedamos solo con unos conocimientos básicos, con unas instrucciones de uso, ni siquiera también con unos elementos o habilidades o técnicas para poder reparar el teléfono, sino que tenemos la capacidad de poder intervenir en el proceso de fabricación, de desarrollo, de investigación o de mejora de ese teléfono. Y hasta ahí llegamos con la formación. Hasta ahora, casi todos los planes que se desarrollan en las universidades, en los colegios, son de formación, no son de educación, porque la educación implica otras cosas más. Y por eso es importante distinguir bien estos elementos, sin plantear que ninguno de ellos sea negativo. Simplemente deben estar enfocados a aquella función para la que se han desarrollado. Cuando nosotros nos planteamos una educación, nos estamos planteando una cosa distinta. Ya no estamos otorgando una forma a las personas, a los niños, a los jóvenes o a los adultos que pretenden conocer una serie de tareas o desarrollar una serie de habilidades para un proceso profesional, por ejemplo, sino que estamos considerando a la persona en un sentido más amplio, donde tienen que ver, pues, facilitar el aprendizaje en función de las necesidades concretas que tiene cada persona. En la instrucción y en la formación no se tiene tan en cuenta la capacidad o la disposición, la necesidad o los objetivos de las personas, pero en la educación sí, en la educación ya ese se convierte en un elemento esencial. Por lo tanto, la educación debe estar más personalizada.
Y para poder educar necesitamos conocer a la persona a la que queremos educar, ya sea un niño o una niña, y conocerla de la forma más profunda posible, en su sentido mental, como desde el aspecto de inteligencias múltiples, su potencial. También, por supuesto, tener una resonancia afectiva, una empatía con ese niño, esa niña, esa persona, que nos permita, además de conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles para desarrollar un conocimiento a través de facilitar el aprendizaje que necesite, también ese sentimiento, esa vinculación afectiva, esa vinculación emocional, nos permite que ese conocimiento, ese aprendizaje se desarrolle en una forma más completa, porque no es un robot, no es una máquina, es un ser humano y el ser humano tiene una serie de peculiaridades, como es ese proceso eh, afectivo, ese proceso emocional, tiene sentimientos, tiene objetivos, puede tener un mal momento, puede tener crisis, que es propio de la condición humana y todo eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso de la educación. Si no se tiene en cuenta, estamos pasando a la formación o nos quedamos en el proceso de educación o de formación exclusivamente. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que para poder educar se necesitan por parte de maestros, maestras, profesores, profesoras, se necesitan una serie de requisitos que veremos luego. Pero la clave de la educación es desvelar capacidades, no otorgar condiciones para que se instalen en un proceso productivo, que es a lo que nos lleva la formación y de lo que se suele hablar, incluso cuando en los medios públicos o en los distintos planes llamados de educación en los distintos países, se habla de formar profesionales para que se integren a una etapa productiva que les permita ganarse la vida. Eso está bien, pero eso es formación, no es educación, insisto. Y no es incompatible, al revés. La educación es deseable para que esos profesionales, esas personas que van a integrar incluso los procesos de los equipos de trabajo en la política, en la medicina, en cualquier área del conocimiento humano, de las funciones humanas, eh, no tengan, como hasta ahora se decía, las emociones, los sentimientos o sus estados subjetivos como un hándicap, como una limitación, sino que ese proceso afectivo, emocional, socio, emocional, ese afectivo, ese proceso creativo que debe estar incluido, sea un elemento a favor. Y en ese momento es cuando empezaría la educación, cuando estamos preparando a seres humanos para que utilicen sus recursos como seres humanos, es decir, su pensamiento, sus sentimientos, sus capacidades creativas, sus capacidades de aplicación práctica de los conocimientos aprendidos y que en el proceso de educación es importante para que esto ocurra que se desvelen cuáles son sus potenciales. En la formación no importa conocer los potenciales de las personas. En la educación sí, porque si no, no estamos educando, como estoy diciendo. Entonces hay que desvelar las capacidades intelectuales, morales y afectivas. Y para poder desvelarlas existe también metodología que nos permite profundizar en estos aspectos de lo que luego hablaré. También en la educación se pretende desarrollar valores y habilidades. Ahora bien, con respecto al desarrollo o la educación en valores, que es mi especialidad, habría que hacer una matización porque normalmente se habla de educación en valores desde una perspectiva de instrucción o como mucho de formación, porque cuando nosotros nos planteamos educar en valores, como se suele decir, religiosos, políticos, sociales, económicos, no estamos teniendo en cuenta los valores de las personas, sino que estamos implantando en las personas una serie de valores sociales que se consideran fundamentales, independientemente
de sus creencias, su cultura, sus orientaciones, sus posibilidades. Y por lo tanto, habría que hacer una corrección en este aspecto. No es, en ese caso, educación en valores, sino que sería formación en valores o instrucción en valores. Normalmente, en la religión se nos instruye en una serie de valores morales, donde no tenemos opciones a generar alternativas, y si las planteamos, pues entonces tenemos un problema. No se nos explica, como sería el caso de la formación, por qué esos valores son importantes dentro de la religión, cualquiera que sea la religión, no solo la cristiana, cualquiera. Todas las religiones tienen sus estructuras de valor moral. Bien, pues nadie nos explica por qué esas y no otras, por qué unas religiones tienen una orientación y otras, sino que simplemente cuando estamos en una religión o hacemos una profesión de fe, se nos instruye, y eso es el catecismo, qué tipo de valores nosotros tenemos que cumplir o desarrollar para comportarnos como buenos fieles de esa determinada religión. En la educación en valores consistiría en, como ya he dicho también al principio, en entender, poder profundizar y discernir cuáles son las tendencias naturales de las personas, qué es lo que verdaderamente a cada persona, sea niño, adolescente, joven, adulto, a cada persona le interesa, es valioso para esa persona. Eso normalmente no se pregunta cuando alguien se incorpora a una actividad religiosa, política, económica. No importa lo que a ti te gusta. Incluso en algunos trabajos eso se ignora por completo. Es decir, te hacen renunciar a tus creencias personales para entrar en un proceso de adecuación a unos valores predeterminados que debes cumplir, te gusten o no. Y así es como entendemos normalmente que se nos paga para renunciar a lo propio y cumplir con labores ajenas. Eso normalmente es la base de nuestros procesos de trabajo, nuestros procesos profesionales. Por eso también muchísimas personas se encuentran insatisfechas en sus trabajos o se quejan de que no se encuentran bien, que ellos o ellas pues harían las cosas de otra manera, o que se sienten utilizados, utilizadas para valores ajenos a los propios. Bien, pues entonces este es otro elemento importante para tener en cuenta si nosotros pretendemos educar, escuchar, tener una escucha activa con respecto a la persona a la que queremos educar en el área que sea. Con respecto al siguiente paso, que sería la educación holística, y es de lo que estamos tratando, pues hay un elemento más que tenemos que incorporar, que sería esa integración transpersonal. Y aquí entramos en un área mucho más compleja y quizás difícil, porque la integración transpersonal supone una evolución de la persona que ha descubierto ya sus valores, que ha descubierto sus potenciales, que ha descubierto sus posibilidades y que desea ser una persona íntegra, de forma holística, de forma completa, de forma total. Cuando se empezó a hablar en el siglo XX de la nueva era, pues se estaba planteando esto. Había que ir hacia una integración transpersonal. Pero justo en los años 80-90, Ken Wilber advirtió sobre lo que estaba ocurriendo en los procesos de nueva era, y a eso le llamó la falacia pre-trans, prepersonal, transpersonal. Porque para él los movimientos de nueva era que surgieron a finales del siglo XX fueron una traición a un proceso de evolución. Porque lo que se planteaba no era desarrollar una educación o un proceso de desarrollo integral del ser humano, contando con todo su potencial, con todas sus habilidades y abierto a otras posibilidades con respecto a la existencia, la naturaleza, otros procesos, ¿no? Sino que se fue, según él, a un proceso prepersonal,
y por eso se llevó a una conciencia más chamánica, más de tipo de integrado en la naturaleza, pero donde se habían eliminado los procesos de conocimiento que son propios de la ciencia o de incluso de las religiones modernas. Se habían eliminado y por lo tanto, pues en lugar de seguir progresando, avanzando y desarrollándonos más, lo que ocurría es que esa lucha que se generaba entre la espiritualidad y la religión, por ejemplo, generaba un gran problema porque las personas no evolucionaban más, sino que evolucionaban menos. De hecho, hay una peculiaridad, que se han hecho estudios en universidades sobre el grado medio de inteligencia en el siglo XIX y en el siglo XX. Y lo que se observó es que había una decadencia de la inteligencia media de la humanidad en el siglo XX con respecto al siglo XIX. Y en el siglo XXI seguimos con esa tendencia, por desgracia. La educación holística no debería estar en detrimento de nuestros procesos de inteligencia, de nuestros procesos de desarrollo, al revés. Y sobre todo cuando nos estamos planteando eso, una educación holística, debemos tener en cuenta aquellos elementos que favorecen el desarrollo pleno de la persona, que no le limitan, que no ponen trabas en ninguno de los aspectos que le son propios como ser humano. Este es un elemento importante del que, por supuesto, yo aquí solo quiero hacer una presentación, luego podemos abrir un turno de preguntas para aclarar cosas, pero tampoco quiero enfocar o debatir más en este aspecto ahora, porque lo que estoy haciendo es presentar una serie de elementos conceptuales que yo creo que tenemos que tener claros si queremos avanzar en este proceso en una auténtica educación holística. Sí, puedes seguir, es que no puedo desde aquí. La siguiente diapositiva, Mar, por favor. Gracias. Mariana. Sí. Ah. No, la anterior, ahí. Bien, aquí entonces me planteo, una vez aclarados estos conceptos, no voy a entrar en lo que se necesita para instruir o formar, porque eso es algo que ya entra en los currículums de los profesores hasta ahora con toda normalidad, pero sí voy a insistir en lo que serían las habilidades que necesitamos para poder educar previamente a considerar el aspecto holístico. Pero, por supuesto, si pretendemos educar holísticamente, pues esto también debe ser un elemento clave. Primero, tenemos que tener conocimientos específicos que, bueno, eso también se requería para la formación. Todo profesor debe tener, o profesora, debe tener conocimientos específicos de su materia. Tener también un método y una experiencia. Hasta ahí no hay grandes diferencias con respecto a los procesos de formación. También debe haber una capacidad de observación, escucha y respeto, que aquí es donde sí empieza a haber diferencia. La capacidad de observación hacia los alumnos, alumnas, es fundamental. No basta con simplemente transmitir conocimientos, que ahí nos quedaríamos en la instrucción. No basta con tener una reflexión crítica, explicar la historia de cada una de las actividades o de los procesos de pensamiento, de conocimiento que nosotros estamos exponiendo, que eso normalmente se hace, sino que tenemos que tener capacidad de observación para poder diferenciar quiénes de nuestros alumnos, alumnas, de la edad que sea, tienen capacidad para retener esos conocimientos, para aplicarlos en su vida o la forma de transmitir el conocimiento, de educar en sentido holístico, en sentido más amplio, tendría que tener variaciones. No podemos utilizar el mismo método, la misma didáctica para todos los alumnos, aunque el método sea muy bueno en muchos casos y esté probado, no es suficiente, porque entonces estaremos formando y a lo mejor estamos formando muy bien, pero no estamos educando. La educación, insisto, tiene que ser más personalizada. Tenemos que saber qué grado de necesidad y de posibilidad tiene cada uno de nuestros alumnos, alumnas, para poder
desarrollar a partir de ahí, de sus condiciones, de sus posibilidades, aquello que necesita o que se ha marcado como objetivo. Esto se ha ido desarrollando en universidades, especialmente pues, en Oxford, en Inglaterra, desde hace tiempo, como una formación tutorial, es decir, donde cada profesor está supervisando las orientaciones, los libros, la forma de trabajar, de aprender que tienen los alumnos, las alumnas, y por eso este tipo de formaciones todavía pues es de alta eficacia. Pero cuando nosotros nos planteamos educar, tenemos que tener en cuenta una observación más profunda, una escucha activa, no solo en los aspectos mentales, en su potencial de comprensión, sino que también en el aspecto emocional y en el momento en que la persona se encuentra emocionalmente. No podemos desechar la subjetividad, porque la subjetividad es parte del proceso y lo que tenemos que tener es la capacidad de observar esa peculiaridad emocional, creativa, sus dificultades que puede estar pasando en una situación crítica emocional, como puede ser la muerte de un ser querido o cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la decepción a la hora de tener bajas calificaciones. Esto ha hecho, por ejemplo, que pues en lugares donde se genera una formación de alta calidad, se den una serie de procesos en niños y en adolescentes de suicidio por una alta frustración. Si nosotros estamos educando, tenemos que tener esto en cuenta para evitar que se den esas frustraciones que den al traste pues, con todo el proceso de formación y con todo el proceso de educación. Por eso debe haber un respeto a las circunstancias y una valoración de esas circunstancias, una valoración positiva de los elementos que constituyen a la persona, tanto sus capacidades mentales, sus posibilidades físicas, económicas, sus posibilidades emocionales, su interés creativo o sus inteligencias múltiples, es decir, el potencial que en función de las distintas áreas del cerebro pues tenga más facilidad para la música, la biología, las matemáticas o la literatura o cualquiera de las otras áreas. Si no tenemos esto en cuenta, pues entonces no estaremos educando. Estaremos simplemente formando y a veces entrando en la peculiaridad de que la formación puede ser de alta calidad, como decía antes, pero el estado emocional de los alumnos o las alumnas no es suficientemente receptivo y les lleva a situaciones de fracaso. Por lo tanto, para este proceso de educación se necesita que las profesoras y profesores tengan una empatía, es decir, una transferencia afectiva positiva. Y aquí es donde también actuaríamos en cierta forma como terapeutas o como eh, em, facilitadores de un desbloqueo emocional imprescindible para que ese proceso de educación, incluso de formación, sea adecuado, para que los niños, las niñas aprendan de una manera eficaz, de una manera útil, de una manera que les capacite para poder desarrollarse como seres humanos plenos en el proceso que elijan en su vida, tanto en el entorno social, personal, en el entorno profesional, porque este es el tema, y ayer también la profesora o terapeuta Militza Fermoso hablaba de esto, de la educación emocional, de cómo esa educación, de esa gestión adecuada de las emociones es fundamental y no debemos dividir o separar lo que es el proceso de educación del proceso de gestionar esas emociones. Por eso es importante que haya una educación emocional adecuada y para eso tenemos que tener capacidades para educar, como ella planteaba ayer, para educar en su sentido pleno, educar desde una transferencia afectiva, desde una capacidad para resolver problemas emocionales que puedan tener los alumnos o las alumnas en un momento determinado, para que la empatía
nos permita generar una buena onda, como se suele decir en México, una buena onda que ayude a que los procesos o las tendencias naturales, el potencial de los niños, las niñas o de los adultos, adultas, de las personas que tenemos bajo nuestra tutela, pues puedan desarrollar lo mejor de sí mismos. Si no hay esa buena onda, incluso yo en otro de mis libros sobre la comunicación integral, pues hablaba de que la empatía es uno de los elementos clave en el proceso de comunicación. Si no conseguimos empatía para educar, si no conseguimos empatía en un proceso de comunicación cualquiera, pues es difícil que lleguemos a transmitir adecuadamente nuestro mensaje. Y más cuando no solo nos estamos planteando formar, sino que cuando lo que pretendemos es educar y educar holísticamente, pues necesitamos el desarrollar ese tipo de habilidades. Este tipo de habilidades en las profesoras, profesores, maestros, maestras se vincula más, especialmente cuando hablamos de educación holística, con lo que se decía antiguamente de encontrar al maestro, normalmente era más en masculino, que el maestro espiritual o el maestro que, es decir, la persona que ha desarrollado una habilidad para generar armonía en su entorno de una manera íntegra, de una manera completa en todos los aspectos de su vida y que caminando con ese maestro, con esa maestra, pues no solo adquiramos conocimientos, sino que también consigamos madurar como seres humanos, consigamos aprender a resolver nuestros conflictos emocionales cuando los haya, porque siempre los hay en las circunstancias de la vida. No podemos evitar que haya emociones que nos muevan como las olas en el mar. Y lo que tenemos que hacer es tener una tabla de surf que nos permita navegar o flotar sobre esas olas para no hundirnos, para no ahogarnos en el mar. El mar del conocimiento, el mar de la vida, el mar de la experiencia. Entiendo que nos estamos orientando en este aspecto a educar holísticamente. Nos estamos orientando en este aspecto a educar holísticamente teniendo en cuenta todos estos aspectos y por lo tanto es imprescindible que los profesores, profesoras se acerquen lo más posible a estos elementos. Yo mismo he estado impartiendo cursos de formación continua en universidades en México, por ejemplo, para profesores, profesoras en distintas áreas sobre estos aspectos, porque es un elemento importante de cara a la educación. Independientemente de que luego utilicemos pues propuestas didácticas útiles, como ayer nos presentaba Mariel Piqueras, que son pues, procedimientos muy útiles, pero estamos hablando de herramientas didácticas en un proceso de formación o en un proceso de instrucción, y aquí lo que estamos es planteándonos educar holísticamente y para ello necesitamos tener herramientas, necesitamos tener el desarrollo adecuado de nuestras propias habilidades que generen la coherencia adecuada para poder transmitir, para poder generar esa transferencia afectiva positiva, para poder generar el mejor ambiente de desarrollo y de acompañamiento en el desarrollo de las habilidades o aprendizajes a través de esa empatía con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Bien, pero la cuestión es que esto, por suerte o por desgracia, no para aquí. Ya no es suficiente, aunque la educación holística sea un elemento bastante complejo, pues ya no es suficiente con eso, porque ahora nuestra sociedad se mueve en entornos complejos. Entornos complejos que ya no tienen que ver solo con formar a las personas de una manera completa, total, como es el término holón, holístico, sino que tenemos que tener en cuenta muchos más elementos y ayudar a que la educación pueda asumir también esos entornos complejos e integrarlos de forma proactiva en ese proceso de desarrollo de habilidades, desarrollo de personas. Bien, yo aquí he planteado 3 elementos
básicos, que son la coherencia cerebro-corazón-vientre. De ello hablo en uno de mis libros, del corazón inteligente. El cerebro, el corazón y el vientre, normalmente entendemos el vientre como el impulso instintivo, o lo más biológicamente básico. El corazón tiene que ver con los sentimientos, que es distinto a las emociones, como también ayer se habló, y el cerebro tiene que ver con la capacidad de administrar y gestionar todos estos elementos, aunque normalmente nosotros identificamos el cerebro más por la eh, orientación racional y analítica. Eso es solo una parte del cerebro. Sin embargo, esa parte del cerebro se ha convertido en elemento clave a la hora de formar o de instruir. Casi toda la orientación científica que conocemos está orientada desde el aspecto racional y analítico. Y aquí es cuando se dan pues estos procesos de falta de coherencia entre lo que venía diciendo, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que nosotros nos proponemos desarrollar y aplicar. Y además se produce otro proceso complejo, que es la sociedad multicultural en la que nos encontramos, porque ya de esto no se libra ningún país del mundo. Todos estamos en sociedades multiculturales, quizás en unos lugares con más intensidad que en otros, ¿no? Donde se recibe más inmigración, por ejemplo, pero todos vivimos ya en sociedades multiculturales de un sentido o de otro. Y las sociedades multiculturales también presentan valores que deben tenerse en cuenta y que nosotros debemos ser capaces de integrar para evitar, por ejemplo, el racismo, el desprecio o una serie de elementos en los que tampoco quiero extenderme demasiado porque yo creo que son conocidos de todos, por desgracia, y que son también una de las lacras de nuestra sociedad. La sociedad multicultural en la que nos encontramos no está siendo asumida de forma coherente por los seres humanos que vivimos en ellas. Y por eso, pues existen los problemas que existen, como las guerras y como los prejuicios, los racismos, los desprecios, los desniveles sociales y la falta de humanidad, como se suele decir. En este aspecto de los entornos complejos todavía queda otro elemento más que es muy relevante también en el tiempo en el que estamos viviendo. Es la tecnología. La tecnología ha supuesto un reto más todavía para incorporar a nuestros procesos de instrucción, formación y educación. La cuestión es que la tecnología está suponiendo un reto muy fuerte y que lanza un guante muy directo, como un duelo, con respecto a la educación. Porque la tecnología no está orientada para educar. La tecnología está orientada para instruir y como mucho para formar, pero no para educar. La tecnología no educa. La tecnología nos distrae del proceso educativo. Y por eso es por lo que también se ha estado hablando la necesidad de esta educación holística precisamente en este momento. La tecnología no es el enemigo, por supuesto que no, pero necesitamos, especialmente como educadores, como maestros, maestras, como profesores, profesoras, necesitamos tener integrado el proceso tecnológico como herramienta y no como dependencia. Y esto no es tan fácil como parece, y especialmente en lo que nos viene. Porque si la tecnología hasta ahora está suponiendo un reto para muchas personas, yo conozco personas de distintas universidades, profesores, profesoras de Universidad de México, cuando llegó la pandemia, bueno, México, España y muchos otros lugares, tuvieron un grave problema a la hora de incorporar la tecnología para impartir sus clases a distancia, como estamos haciendo ahora. Y se negaban, algunos me decían esto, se negaban a tener que aprender ahora cómo utilizar los medios tecnológicos para transmitir o generar sus clases. Bien, pues este estrés que está generando para algunas personas la tecnología, evidentemente no para la juventud, pues es un elemento más que a veces distrae de ese proceso educativo.
porque cuando estamos demasiado presionados por nuestro estrés personal a la hora de aceptar el reto tecnológico, pues no podemos estar tan orientados a escuchar, empatizar o generar transferencias afectivas con nuestros alumnos o alumnas. Por lo tanto, la tecnología es otro elemento muy importante de este entorno complejo, pero estos entornos complejos que estoy citando, hay más, pero son para mí los fundamentales: la coherencia cerebro-corazón-vientre, la sociedad multicultural y la tecnología, son escasamente conocidos todavía en los procesos educativos. Aunque se hayan incorporado en universidades, en colegios, pues se hayan incorporado aparatos como los teléfonos móviles, que ya tienen aplicaciones, como ayer también veíamos, que facilitan el proceso de transmisión de conocimiento, de aprendizaje, que nos pueden facilitar mucho las cosas, pero esto puede distraernos de ese proceso educativo. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta y trabajar para incorporarlo como una herramienta proactiva. Y para eso necesitamos dar un salto cuántico, nunca más, mejor dicho, porque a eso nos aboca ahora el tiempo, dar un salto cuántico en una actividad de desarrollo complejo, más complejo aún que lo que estamos considerando es la educación holística. Bien, pasamos a la siguiente y ahora vemos el horizonte que también, sí, la siguiente, ahí, muy bien. Este horizonte, que si estábamos hablando de un entorno complejo en el que ya hemos entrado, pues ahora el horizonte hacia el que nos dirigimos, ya nos guste o no, lo sepamos o no, es un horizonte muy exigente, que tiene que ver con la inteligencia artificial, la computación cuántica y el transhumanismo. Y quiero, pues, también detenerme a explicar estos conceptos porque son muy relevantes en lo que estamos tratando. La inteligencia artificial es un proceso que no aporta elementos humanos, como ya sabemos, pero sí es muy eficaz a la hora de transmitir y procesar conocimientos racionales, analíticos. Por lo tanto, hay un cálculo de que cada vez más se está utilizando inteligencia artificial en distintas profesiones, como la medicina, la educación y muchas otras. La inteligencia artificial está ahí, pero cuando la inteligencia artificial se una a la computación cuántica, el salto que vamos a dar no tiene parangón con lo que hemos estado conociendo hasta ahora. Y ahí será el momento en el que la mayor parte de los profesionales de cualquier actividad humana, de los procesos científicos, personas que se han formado científicamente, pueden ser fácilmente sustituidos por una inteligencia artificial cuántica. Porque se calcula que aproximadamente en 5 años la inteligencia artificial superará con creces la mejor inteligencia humana. No habrá ningún ser humano que sea capaz de competir con esta inteligencia artificial cuántica, especialmente en estos aspectos en los que caracterizan a la ciencia hoy, los aspectos racionales, porque la inteligencia artificial, como sabéis, se nutre de elementos cuantitativos que se van integrando de forma compleja en los sistemas con distintos algoritmos y por eso nos dan respuestas sorprendentes con una velocidad récord, como ayer también nos decía Gloria, que había hecho ese diseño a través de la inteligencia artificial. Nos dan respuestas muy rápidas, pero esto es todavía algo primitivo, porque en el momento que comience la computación cuántica, las respuestas, el tipo de respuestas y la complejidad de acceso para la inteligencia artificial será como millones de veces superior a lo que hoy conocemos. Por lo tanto, si hoy ya nos resulta difícil integrar los aspectos complejos de la tecnología, después
para el 99 o el 100% de la humanidad será prácticamente imposible. Ahora bien, esto no quiere decir que nos tengamos que poner a llorar y que tengamos que resignarnos para perder nuestras opciones de desarrollo profesional o prescindir de la educación en sentido holístico. Al revés, porque hay otro elemento clave que es el transhumanismo. Precisamente por esa limitación de la inteligencia humana, ya se está planteando este planteamiento del transhumanismo en Silicon Valley, en las grandes empresas de tecnología, que el humanismo, o sea, los seres humanos, estamos llegando a nuestro límite de posibilidades. Por lo tanto, hay que hacer un salto transhumano, ir más allá del transhumanismo. Y las grandes empresas de tecnología están dedicando muchísimo dinero, miles de millones de dólares, para el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial cuántica que nos permita dar ese paso transhumano. Ahora bien, eso se está haciendo desde una perspectiva atea, materialista. Y esto supone, pues, que la humanidad se irá dirigiendo cada vez más hacia una robotización, consciente o inconsciente. Existe el hecho de que el transhumanismo tenga que ver con el materialismo es por una razón muy sencilla. Cuando el humanismo nace en el Renacimiento, en Europa, el humanismo pretende superar los dogmas religiosos y desarrollar un naturalismo racionalista para el conocimiento, que es la base que hoy tenemos en la ciencia. No se valoran las creencias, lo que se valora es un proceso de conocimiento racional que pueda llevarnos a una función crítica contrastada del conocimiento. Bien, pues este transhumanismo se plantea, o ese transhumanismo materialista se plantea precisamente para quienes no tienen una trascendencia en otros aspectos. Y no me refiero a tener una fe religiosa, me refiero a tener un sentido espiritual. Por eso es importante que la educación holística hoy ocupe su función en este aspecto transpersonal para poder ofrecer herramientas a todos los seres humanos, no llevando a un pre en esa falacia prepersonal, no volviendo a las creencias religiosas, sino desarrollando una trascendencia espiritual o un proceso transpersonal que nos lleve más allá de nosotros mismos, asumiendo esta complejidad en todos los aspectos de nuestra existencia, no solo en la razón, sino también y fundamentalmente en nuestros aspectos emocionales y de valores humanos. Este es un aspecto fundamental. Por eso yo veo que la educación holística para nuestro horizonte complejo tiene que estar orientada hacia un transhumanismo transpersonal empático. Esta es la clave para poder combatir o para poder equilibrar ese transhumanismo materialista ateo que está desarrollándose ya de una manera casi religiosa, porque yo he estado viendo, por ejemplo, en California, que se hacen hay puestos en la calle en donde se predica el materialismo y el ateísmo, ¿no? Y se trabaja de una manera, como antes hacía la religión, contra lo que se consideraba no espiritual, pues ahora se está haciendo contra lo que se considera espiritual y sobre todo religioso, porque eso se considera que es anticientífico. Y esto viene de esa visión del humanismo renacentista, que tenía otro propósito distinto, pero que ha llegado a este proceso. Por lo tanto, ahora sí nos vemos confrontados a dar este paso transhumano, pero no necesariamente hacia ese materialismo ateo, que sería la robotización absoluta de la humanidad, y esto ya no es ciencia ficción, esto es un hecho. Cuando estamos incorporando todos los elementos de la tecnología a nuestro propio cerebro, a nuestra piel, para que ya no haya aparatos externos, sino que estén integrados en nuestros procesos de pensamiento, de generación de ideas, de toma de decisiones,
Bien, pues si nos dejamos llevar en este sentido, llegaremos ahí, a una visión materialista, limitante, que nos impedirá desarrollar uno de los aspectos que entiendo que son fundamentales de nuestro ser humano. Aquello que Carlos González también decía ayer, como que ese brillo, esas estrellas que se iluminan en nuestra mirada cuando nosotros estamos en ese proceso al que yo llamo de coherencia. No solo yo, sino que los estudios que se han hecho sobre la coherencia, la integración de los distintos aspectos de la naturaleza humana, nos permite dar ese salto y ser más que nuestra mente, sin por eso renunciar a nada. Bien, pues estamos ahora abocados a dar este paso transhumanista, transpersonal y empático, pero para eso es necesario conocer de qué estamos hablando y estar formados si queremos estar formados, educados, si queremos luego educar a nuestra vez o incluso formar. Por eso desarrollé lo que yo llamé el método Benedí, donde lo que me planteo es un proceso más personalizado de trabajo desde los ámbitos de la coherencia y los valores de cada ser humano para discernir cuáles son los puntos clave, los valores, las estructuras de valor propias que todos tenemos, tenerlas claras y también cuáles son nuestros puntos menos desarrollados, porque todos tenemos desde los puntos de valor o de potencia de inteligencia, desde el sentido de las inteligencias múltiples, debemos caminar hacia esos otros aspectos que no resuenan tanto con nosotros de forma natural. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, pero también en este sentido transpersonal. Estos análisis no nos llevan a lo transpersonal, pero sí nos abocan, y por eso pues yo desarrollé estas herramientas y llevo trabajando con ellos ya tiempo en sesiones personales para gestión emocional, en desarrollo de lo transpersonal y en procesos que nos llevan a las posibilidades de lo que la mecánica cuántica hoy nos dice, que son las otras dimensiones, otros niveles de conocimiento, de existencia y de vivencia, y estoy publicando en este sentido incluso novelas donde hablo de esto, porque a través de la novela puedo explicar o puedo plantear de una manera más amplia y de una forma en la que cada persona pueda identificarse y no solo tenga nociones, que es lo que ocurre en un libro, pues pueda identificarse con esos procesos e integrarlos de una manera más adecuada. Bueno, hay muchos elementos, he ido un poco rápido porque solo quería hacer una presentación conceptual, pero me parece que es importantísimo tener en cuenta estos elementos básicos. Y precisamente por eso, porque es importante, también pues quiero dejar un tiempo suficiente para preguntas, para disidencias también. Esto es un modelo, es una propuesta, no es la verdad absoluta. Simplemente es una propuesta que entiendo es coherente con lo que se está planteando aquí, la educación holística. Entonces, si hay alguna persona que tenga alguna duda, alguna pregunta, que quiera aclarar algo o plantear cualquier elemento que considere relevante, pues adelante. Si no, hay un peligro, porque yo también me puedo enrollar mucho y desarrollar muchas cosas. Profesor, sí. Sí, Tenemos adelante. dos comentarios tenemos acá en el chat. Se los leo. Le leo el Sí, primero. adelante. Conozco gente que confunde aprender con hacer la tarea y lamentablemente usan los chats de IA que generalmente dan información falsa y que se replica N cantidad de veces y Sí, se sí. vuelve una bola de nieve muy perniciosa. La IA en sí no es mala, es la gente que la usa de una manera inconveniente. Exactamente. Ese es uno de los problemas que veíamos de la tecnología como reto y que tenemos que tener la capacidad de asumir como profesores, como profesoras, para que no se conviertan en una forma de desformación. Es decir, que los niños o niñas que hoy utilizan la inteligencia artificial para hacer sus trabajos de clase, porque son flojos o flojas,
porque no quieren esforzarse, pues de esa manera evitan hacer el esfuerzo que desarrolle su potencial en el cerebro y en otros aspectos de su naturaleza, que es el objetivo del aprendizaje. Por lo tanto, hacemos un flaco favor si invitamos o no evitamos que esto ocurra. Y esto está ocurriendo muy a menudo, ya hace tiempo, no solo con la inteligencia artificial. Antes existía también el rincón del vago, donde podías encontrar desarrollo de temas para que tú no tuvieras que esforzarte. Bueno, por supuesto, me parece que esto es un elemento clave. El rincón Veo del aquí vago. varias manos. Sí. Es preguntar cuál es su método. Ya se lo pregunto. Y Perdón. el otro comentario, para continuar acá con el orden de los comentarios, la humanidad está estresada, robotizada, automatizada y los robots más creativos. Por eso hay que animarse a dar el paso y regresar a nuestro ser divino y la coherencia cardíaca cerebral. Es un comentario de la profesora Marisa Patiño. Sí, sí, por supuesto que es así, pero todavía no estamos robotizados. Eso está a punto de ocurrir, pero todavía no. Entonces todavía tenemos posibilidades de generar alternativas adecuadas. Sí va a haber un proceso de robotización muy fuerte porque eso ya está previsto en planes de marketing y ya está orientada a la sociedad por ahí. Y además se va a pagar por convertirse en robot, que eso es lo que se trata. No Nada solo más. te hagan robots, sino que además Te van a paguen. hacer robot y te van a pagar para que te conviertas en robot. Wow. Exactamente, exactamente. Eso es lo que va a ocurrir dentro de muy poquito. Bueno, veo aquí varias manos. Adelante con las preguntas. Bueno, creo que estaba... María Gabriela, adelante. Gracias, doctor López. Muy interesante la plática. Me quedé pensando en la cuestión de los valores, como que no capté bien en dónde entraban los valores éticos. O sea, porque para mí es importante que es muy Claro. diferente a los valores morales. Claro, claro, por supuesto. La tradición moral y tiene que ver más con la instrucción, como decía antes, en los aspectos religiosos. Se nos dice lo que es bueno y lo que es malo y debemos cumplirlo con amenaza de pecado, ¿no? La ética, desde la filosofía griega, se plantea otra cosa y tiene que ver más con el desarrollo personal. Y hoy está, por ejemplo, de moda también el estoicismo, que se plantea este proceso de construcción ética. Cuando yo hablo de valores, y esa es mi especialidad, mi tesis, la educación en valores, pues me oriento, por supuesto, más hacia la ética. Pero para el desarrollo de valores éticos en las personas tiene que haber un proceso de educación, no solo de formación. Los valores no se aprenden, los valores se descubren y desarrollan desde lo que resuena con coherencia en lo más profundo de cada ser humano. Y desde ahí se construye hacia los valores sociales, hacia los valores religiosos, porque no son incompatibles, pero sí debe haber coherencia. Y la coherencia debe conseguirse en este proceso de crecimiento y desarrollo ético desde el principio, desde la educación, ya sea en casa o ya sea en la escuela o en la universidad. Ahora bien, cuando se habla de que los padres son los que tienen que hacer la educación en casa, pues sí, es cierto, pero por desgracia, si para los profesionales está siendo complejo este proceso de educación, cuando al menos tenemos ciertos conocimientos, pues para la mayor parte de los padres, a no ser que también sean maestros, maestras, profesores, profesoras con una orientación holística, pues es prácticamente imposible. Y yo por eso he estado también en el sur de Estados Unidos y en México atendiendo a padres o madres que se sentían sobrepasados, especialmente con hijos e hijas adolescentes. Entonces, el desarrollar valores éticos entre los adolescentes pues requiere de un trabajo, de un desarrollo, de una educación en este aspecto de valores humanos mucho más profunda, tener herramientas que no están disponibles actualmente en los procesos de conocimiento. Esto no se desarrolla en las universidades y por eso es imprescindible hacerlo. Se están haciendo escuelas de padres y muchas veces se hacen desde la Iglesia Católica, por ejemplo, desde las que yo conozco. Pero ahí lo que se está planteando es una transmisión o una instrucción de valores morales religiosos, que es algo diferente, con todo mi respeto también.
por supuesto, que los padres y madres que sean muy católicos o que sean muy religiosos tienen derecho a transmitir, pero eso no es educar, eso es instruir en valores morales. Hay más, no quiero extenderme más, espero que sea suficiente No, esta. tenemos tiempo, profesor. Sí, Está Claudia Limpias, tiene una pregunta. Un sí. momento. Sí, buenos días a todos. Realmente muy interesante todo lo que está hablando. Y quería preguntarle en relación a los valores que en realidad todos tenemos impuestos hasta el día de la fecha, que tienen que ver con tanto con la religión, con la economía, la ciencia y la política, que hay, digamos, personas que están explicando que estamos en lo que es en digamos, en la religión se habla de apocalipsis, cuando estos cuatro valores están totalmente enfrentados hoy en día. Entonces, de acuerdo a su observación, ¿cómo sugiere usted que, o sea, este enfrentamiento, lo que me da a mí la sensación es como que pone en choque un poco todo este objetivo de poder decir, bueno, quiero que haya una interacción o que interactúe todo en forma armónica, y es muy complejo. Entonces, quería saber qué opinaba usted de eso. Sí, sí, es complejo. Ahora se habla de crisis de valores. Es una expresión muy difundida. Yo publiqué un artículo ya hace tiempo y que está disponible en academia.edu, en el que hablo de que en realidad no hay crisis de valores. Los valores nunca entran en crisis. Lo que entran en crisis son valores sociales predeterminados. Y esto es algo natural. O sea, todo adolescente pone en crisis los valores que le han tratado de inculcar sus padres o la sociedad. Y eso es lo propio de la adolescencia. Y eso no es necesariamente malo. Puede ser difícil ayudar a nuestros hijos a que vayan adelante cuando nos ponen en crisis continuamente. Pero esta crisis de valores, esta crisis de la adolescencia típica, es algo fundamental para que cada ser pueda desarrollar sus propios valores y desde ahí se genera una coherencia con los valores sociales. Cuando no se genera esa coherencia y los valores simplemente se imponen, lo que hay es una rebeldía, una lucha, y de ahí han venido casi todas las revoluciones, una lucha contra valores impuestos y por eso sigue existiendo la guerra. Entonces necesitamos una educación en valores, ¿eh?, que nos permitan observar y respetar cuáles son los valores propios, previos a lo que nosotros entendemos como profesores, profesoras, padres, madres, a lo que deberían ser los valores de nuestros hijos. Primero es entender cuáles son sus propios valores. Y los valores arrancan de la propia biología. Es decir, tenemos una serie de tendencias y cuando también se habla de las inteligencias múltiples, pues empezamos a ver cómo hay distintas orientaciones que nos permiten valorar de forma diferente unos aspectos de la vida, de los conocimientos, de los intereses de desarrollo frente a otros. Entonces, que haya un cuestionamiento con respecto a los valores políticos o los valores sociales o los valores religiosos, eso no es malo, es necesario. Es necesario en toda sociedad, no solo democrática, sino en todo proceso personal de desarrollo holístico. Es absolutamente imprescindible. Eso no quiere decir que estemos en contra, que vayamos a hacer una revolución contra los valores preestablecidos, en absoluto. Lo que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros, conocernos a nosotros, descubrir cuál es nuestro potencial y desde ahí construir puentes hacia los valores que estén en resonancia con nuestros valores personales. Y por eso nos podemos decantar ya con más claridad, por ejemplo, hacia una religión o unas ideas políticas u otras. Ahora mismo, cuando se elige una religión, pues la mayor parte de la gente no la elige, sino que le viene impuesta. Pero con las ideologías políticas a veces también ocurre. A veces hay una serie de intereses sociales que te empujan hacia una ideología, un partido político u otro. Y no es porque uno sea mejor que otro. La cuestión es si eso es coherente contigo o no. Porque cuando no hay coherencia, se da la corrupción. La corrupción es el síntoma de que falta coherencia entre los valores personales y los valores sociales, o religiosos o políticos. Y es evidente que hay mucha corrupción. Sí, es verdad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adelante, profesora Emma. Emma. Tiene que reactivar su audio. Bueno, vamos con Juana Wendo.
Juan, adelante. Hola, buenos días. Perdón. Yo estoy en México, y en Sí. el estado de Michoacán. Entonces me imagino que ustedes han escuchado un contexto muy amplio de nuestro estado. Ujú. Sin embargo, bueno, yo trabajo en zona rural, en el nivel de preescolar. Entonces es una zona pues con una problemática de inseguridad muy fuerte, el crimen organizado. Sí, conozco. Entonces, yo noto mucho este fenómeno como un enemigo para la docencia, donde pues desafortunadamente eh, limita mucho el actuar docente. Y al ser pues este tipo de comunidades, pues no tienen una ideología como tal, sino que tienen unos modelos sociales muy establecidos, donde son modelos donde el niño pues ya se proyecta como un adulto, pero no con buenos hábitos ni con buenas prácticas, sino como con un poder, digamos, de autoritarismo, porque es lo que ha dejado, ¿no? El crimen organizado. Para ellos sus referentes traer un arma, traer una camioneta, que no se la van a ganar ellos, sino que se la van a Sí, adquirir sí. por malas prácticas. Conozco esa Entonces, problemática muy bien en México y he estado colaborando ahí, tanto en Michoacán como en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Entonces, sé que es muy difícil y también he estado entrevistándome con profesores. De hecho, estuve dando algunas charlas para la Secretaría de Educación de Michoacán en el mes de noviembre pasado. Entonces, hay una serie de retos que están ahí, por supuesto. Y además, esta orientación se está convirtiendo en una forma como de religión a través de los narcocorridos. Se está poniendo de moda el ser narco porque de esa manera puedes tener más dinero, puedes tener más mujeres. Es decir, hay una situación muy, muy problemática, por supuesto que sí. Pero en esa situación problemática, creo que hay una película también mexicana que vi allí en estos días, no, cuando estuve en noviembre o diciembre en México, que es Radical, como un profesor se enfrenta a estas situaciones difíciles en unos entornos muy complicados y se dan pautas. No quiere decir que sea la manera. Acepto que la situación es muy, muy difícil en estos entornos, pero es ahí donde nos toca trabajar. Es ahí donde podemos hacer algo. Entonces, una posibilidad es, como se planteaba en esta película Radical, tomar una forma de vinculación o de educación, porque ahí se da menos importancia a la transmisión de conocimientos específicos y al formar personas o aprender los conocimientos de la física, de las matemáticas, a través de la experiencia y de juegos, ¿no? Como la gamificación que ayer hablábamos, pero sí que es difícil. Y, bueno, pues no tengo una respuesta para darte. Ojalá que se pudiera solucionar pronto, porque la situación sí que es complicada. Así es que mucho ánimo y a trabajar desde todos estos aspectos, porque yo creo que también desde el aspecto transpersonal, desde la meditación, desde abrirnos a otras posibilidades creativas, no solo en el entorno educativo, en el aula, para transmitir conocimientos, sino también en esa empatía y transferencia afectiva, como decía antes, con respecto a los alumnos podemos hacer mucho. A lo mejor no podemos solucionarlo todo, a lo mejor no podemos salvar a todas las personas, a todos los niños de esa delincuencia, ¿no? Pero con que consigamos algo, eso es algo que debemos hacer, que está en nuestras manos. Bueno, está en tus manos porque aquí no hay tanto esa dificultad. Pero sí, con mucho ánimo y por supuesto, cualquier cosa, estamos a la orden, como se suele decir. gracias, gracias. Antes de terminar, no sé si pueda continuar. Sí. Me llama la atención porque usted puso los 3 elementos que son cerebro, corazón y vientre. Entonces habla mucho de la intuición. Aquí, pues, florece, ¿no? Florece porque, pues, creo que los docentes somos muchos, muy, intuitivos y más en el contexto en el que yo le estoy hablando. Sin embargo, pues, otro de los fenómenos es el ser robóticos ya, porque yo lo veo de que si van las madres de familia y si el niño anda brincando y eso, no le llaman la atención, ya lo que hacen es darle el celular a la mano. Entonces, en esta parte, ¿cómo podemos
hacer esa conjugación, vaya, de lo que es el trabajo del ser con este uso tan radical de estos elementos. Bueno, para la Selectivo. educación de Tendría valores, que hacerles eh, caso. perdón, se ha mezclado algo. Bueno, voy a seguir. Con respecto a estos aspectos de cómo en un entorno difícil podemos hacer algo útil, pues también publiqué otro libro que se llama Reír para vivir mejor. Las dinámicas de juego y especialmente el humor son clave para despertar la creatividad. Cuando te referías al corazón, a esa referencia que he hecho del cerebro, el corazón y el vientre, mucha gente no entiende bien qué es la inteligencia del corazón. Incluso en algunos momentos, algunos me han dicho, yo prefiero no seguir la orientación de mi corazón porque siempre me lleva a desastres. Y eso no es la inteligencia del corazón, eso no es el corazón, eso es el vientre. El vientre, a través del deseo, de la necesidad, del instinto, es el que nos lleva a los desastres. El corazón es el que nos saca de ellos. El corazón es el que tiene, cuando está bien orientada o cuando está desarrollada adecuadamente la inteligencia del corazón, es el que nos permite desarrollar esa intuición creativa que genera además buen humor y que nos permite sintonizar con el entorno, incluso en circunstancias difíciles. En ese libro del corazón de Reír para vivir mejor doy ejercicios, incluso allí estuve en Michoacán también haciendo algunos de estos ejercicios, compartiéndolos vivencialmente, de cómo aplicar el juego, el humor en el aula y en otras circunstancias para conseguir mejorar en estos aspectos y tener activa esa inteligencia del corazón hacia la intuición creativa que nos permita solucionar problemas que parecen imposibles. Pero esa es la característica del corazón y a eso es a lo que se ha llamado inspiración divina. Por eso en muchas culturas se habla de que Dios está en el corazón, porque ahí es donde reside esa posibilidad de la trascendencia. Y cuando ayer Carlos González hablaba de la luz que se aparece o que aparece en los ojos en cierto momento, es cuando se activa esa inteligencia cardíaca. Espero que esto te haya quedado claro. Yo sé que hay muchos elementos que habría que trabajar o desarrollar con más tiempo, pero creo que por lo menos los elementos clave espero que vayan quedando claros. Otra persona, Emma. Profesora Emma, adelante. Sí, gracias, perdón, hace ratito. Okay. Y nada más molestándolo, doctor, con su método, ¿cómo podemos acceder a su método? ¿Dónde podemos buscar? Bueno, tengo una página web que se llama métodobenedi.com, www.métodobenedi.com, y ahí se ven distintas alternativas sobre las propuestas que estoy desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias. El profesor Nada. Javier. Sí, primero que nada agradecer y felicitar a este Congreso por esta iniciativa y segundo, por esta opulencia de conocimiento enciclopédico que nos ha vaciado en tan poco tiempo, profesor. Y sí tengo un comentario, quizás a la par, una pequeña pregunta de este enfrentamiento entre el desarrollo tecnológico y, y la adaptación a la nueva bioética, le llamaríamos. Porque es como cuando llega algo nuevo, cuando llegó los grandes cambios de la humanidad, nos dan nuevas herramientas y llegó el fuego y llegó la rueda y Claro. llegó la revolución industrial y ahora llega la inteligencia artificial y sin duda la bioética que nos exige el cambio para esta nueva tecnología es algo que tiene que ir a la par de la tecnología y casi siempre la tecnología a veces se anticipa. Sí. Por eso la adaptación en los valores. Y esta es, usted muy bien me ha puesto en el centro el tema de la educación. La educación que tiene que responder a necesidades locales, como en esta película, pues las gentes tienen sus problemas y si hay que aprender a sembrar mejor, a organizarse mejor, a defenderse mejor, pues son problemas inmediatamente locales, pero también tiene que ver con el alcance
que puede tener en el país y en el mundo. Lo que está pasando hoy en nuestro país, en los países latinoamericanos, en el mundo es realmente pues algo que nos rebasa. Nos rebasa una línea entre una educación que va hacia el narcisismo, hacia el egoísmo, en donde está toda la espiral de destrucción de la humanidad con la que se han generado las guerras. Pero de alguna manera yo creo, y esta es mi pregunta, en inteligencia artificial, eh, obviamente, y que las inversiones que se están viendo ahorita de desarrollo tecnológico están yendo para allá, en Europa, en Estados Unidos, en China. Todo el mundo quiere tener esa piedra filosofal. Y obviamente que la computación cuántica hace que los espacios de memoria se acorten y se hagan 1000 veces, no, 1 millón de veces menores por la manera como fluye el concepto cuántico en estas computadoras. Vamos a entrar en un tema de toma de decisiones junto con robots que pueden tener incluidos comportamientos que son mecánicos y que tienen este alcance mental en las decisiones humanas. Pero el límite está en la psique. El límite está en el espíritu. El límite está en entender este destino, este camino, este concepto holístico. Y finalmente yo creo el poder incorporar académicamente este conocimiento en las universidades, sin duda es un reto fenomenal lo que nos espera a los que creemos en este proceso. Sí. Sí, bueno, antes has citado a China, yo solo hablaba de Silicon Valley, en Estados Unidos, pero China ya se ha propuesto que en 3 años el mercado mundial esté inundado de robots. Vamos a tener robots en todas partes. Ahora ya hay lugares en que negocios son atendidos por robots, hay robots que juegan al fútbol. Esto está ahí. Cuando el robot tiene una inteligencia artificial cuántica, pues claro, todavía esto necesita mucho espacio para los procesamientos de base, ¿no? Todavía necesita mucha energía y esa es lo que está limitando, pero hay un reto que está ahí. Ahora hay una reacción, no hay una guerra contra la tecnología, lo que hay es una reacción, es una crisis, porque en la educación, por ejemplo, ante la forma tradicional de aprendizaje, desarrollo, de conocimiento, pues nos pone en crisis el tener que aprender y abrirnos, a veces cuando ya pues tenemos una edad, pues a otros procesos, pero no nos queda otra. Ahora bien, cuando has hablado de la bioética, hay otro problema que está surgiendo ahora con paradoja en los sistemas de inteligencia artificial. Hubo creadores de inteligencia artificial que limitaron en los algoritmos procesos de difusión de conocimientos a través de la inteligencia artificial, como por ejemplo el difundir a través de la inteligencia artificial las fórmulas del napalm, de hacer bombas, de hacer cosas peligrosas. Entonces se puso ese límite, pero se ha descubierto que hay procesos de inteligencia artificial que han creado un lenguaje propio y que se comunican entre sí en distintos lugares del mundo y que han desarrollado alternativas para superar estos vetos. Porque consideran la inteligencia artificial, considera como un juego, si alguien le dice no tienes que hacer esto como los niños, pues lo hacen. Y entonces se ha descubierto que hay canciones infantiles creadas con inteligencia artificial de forma espontánea que están transmitiendo la fórmula para el napalm o para bombas o para otros procesos altamente peligrosos. Eso está ocurriendo ya. Entonces, hay que trabajar mucho en este aspecto de la bioética y la legislación para poder poner todo este proceso a nuestro favor y que no se vuelva en nuestra contra.